Hola, soy Claudio Huatzi, alumno del segundo semestre del Tecnológico de Monterrey en Ciencia de Datos y Matemáticas, y hoy nos encontramos nuevamente con Carlos Fernández. Hola, mucho gusto. Gracias, Claudio. Pues bienvenido y un saludo a todos los amigos del TEC de Monterrey. Ok, muchísimas gracias. Empecemos con la planificación a largo plazo. Muchos jóvenes y profesionales en sus 30 o 40 piensan que la jubilación está muy lejos como para preocuparse. ¿Por qué es crucial empezar a ahorrar para el retiro desde ahora y cuál es la mejor manera de hacerlo? Fíjate que se viene una crisis de pensiones para México impresionante. Las Afores, para que tú te des una idea, dieron una pensión promedio en la primera generación de 4,750 pesos. Y más de la mitad de la población ni siquiera tiene Afore. Es decir, están en el sector informal y ni siquiera van a tener lo que les va a dar la Afore. Hay algunos programas y cuestiones que se están tratando de implementar, sin embargo, la realidad es que no va a alcanzar. Hoy en día, la realidad es que quien tiene la posibilidad tiene que ahorrar para su retiro sí o sí si quiere tener una vejez digna. No te digo que se vayan a morir de hambre, seguramente van a sacar planes seguramente para dar alimentos, para cuestiones básicas. El gobierno no va a permitir que la gente se muera de hambre en las calles, pero te puedo decir que van a tener una situación muy precaria. Entonces, los que tenemos las posibilidades, porque estamos en una edad productiva, trabajamos, generamos ingresos, sí o sí tenemos que buscar alternativas para el ahorro, para el retiro. Yo recomiendo los planes personales para el retiro porque son los planes diseñados y pensados para que ahorres para tu retiro. Por eso se llaman planes personales para el retiro, PPRs. Okay. Mucha gente anda buscando diferentes formas de ahorrar y de buscarle tres pies al gato, y la verdad es que cada instrumento tiene una funcionalidad. Por ejemplo, hay quien me dice, oye Carlos, ¿y si ahorro en Nu? Que es una Sofipo, por ejemplo, les digo sí, pero después de 208,000 pesos no te cubre el seguro pro Sofipo y te empiezan a cobrar impuestos. No se va a comparar el rendimiento que te den con lo que puedes generar a través de un PPR, sin contar que además le puedes mochar lana y entonces pues no estás dejando de perder el dinero que sacaste, sino el que dejaste de generar. Y luego me dicen, oye, pero si en CETES, bueno, CETES trae una tasa histórica de 5 a 7% en los últimos 20 años, y ahorita en los últimos 3 tuvo tasas del 11, del 10, ahorita ya están en el 9, y la gente cree que pues con eso es la mejor opción. CETES además también te cobra impuestos, y además como le puedes mochar, lo mismo que con las Sofipos, vas a sacar la lana antes, le vas a mochar. En algún momento se te va a presentar la vacación, la Navidad, el regalo, la boda, cualquier cosa, y vas a dejar de cumplir el objetivo del retiro. Los planes personales para el retiro están diseñados para eso. De entrada, el gobierno te ayuda porque te dan un incentivo fiscal, que es un concepto que a los contadores les encanta porque es un 10% de tu ingreso anual que solamente se va para el PPR. Para que tú te des una idea, todos los demás ingresos pueden juntar un 15%. Entre todo lo demás que puedes deducir, puedes lograr un 15%. Nomás con el PPR te dan un 10%. Entonces te ayuda el gobierno. Número 2, cuando tú lo saques, te van a entregar el dinero libre de impuestos, siempre y cuando no rebase cierta cantidad. Pero si lo rebasa, hay otros instrumentos similares para que lo recibas totalmente libre de impuestos, a través de planes como los PPRs. Entonces te lo van a dar sin impuestos. El dinero va a crecer sin impuestos. Entonces va a crecer más. Y número 3, aunque claro que en caso de una emergencia puedes sacar la lana antes, son planes que están diseñados para que saques la lana, la dejes guardada hasta los 65 años. Entonces, como no le vas a andar mochando, como no vas a andar sacando que por si me fui de vacación, por si esto, por si aquello, o sea, realmente la lana va a crecer muchísimo más. Hay que entender que las Sofipos están creadas para invertir a corto plazo, los CETES para el corto y el mediano plazo, y los planes personales para el retiro están creados para el largo plazo, para el retiro. Por eso se llaman planes personales para el retiro. Entonces, mucha gente anda buscando cómo darle vueltas, pero la realidad es que cada instrumento tiene una finalidad, y aprovechar lo mejor que tiene cada instrumento es la mejor forma de sacarle provecho a nuestras inversiones. Yo no recomiendo que la gente invierta toda su lana en su PPR, ni de chiste lo recomendaría, yo no lo hago, pero sí recomiendo que inviertan una parte en Sofipos como Nu, otra parte en CETES, otra parte en su retiro, la que quieran para el retiro, otra parte a lo mejor en inversión en bolsa, otra parte a lo mejor en seguro educativo si es que tienen hijos, etcétera. Pero básicamente para el retiro, la realidad es que el plan personal para el retiro es la mejor opción. ¿Cuál cree que sería la mejor edad para empezar con esto del PPR? Fíjate que la mejor edad, yo te diría que es los 18 años, pero evidentemente no es la mejor edad porque pues no tienes la lana suficiente en ese momento, y a lo mejor en ese momento te tienes que preparar para que tú seas más costoso, tienes que invertir en tu desarrollo personal, tus conocimientos técnicos, etcétera. Pero en cuanto ya tu trabajo
lo permite y ya empiezas a generar ingresos, yo te diría que más o menos a los 25 años ya tienes un ingreso que te permite aprender, que te permite desarrollarte y que también te permite invertir. En vez de irtelo a gastar en una borrachera, en vez de irtelo a gastar en una parranda, en una fiesta con amigos, puedes ir a disfrutar y destinar una parte para ese ahorro, porque el rendimiento que te van a dar es altísimo. Hay un ejemplo que siempre pongo, que es que si tú ahorras 10,000 pesos mensuales por 10 años, no más, por 10 años, y lo haces de los 25 a los 35, a lo mejor juntas como unos 20 millones para tu retiro y pagaste 10 años, dejaste la lana trabajando. Si lo haces de los 30 a los 40, vas a recibir más o menos como 12 y medio. Si lo haces de los 40 a los 50, vas a recibir como 7. Si lo haces de los 50 a los 65, pues vas a tener como 3 millones y medio. Y pagaste los mismos 10 años, la misma cantidad. La única diferencia es a qué edad empezaste. Por eso es tan importante que cuando tengas posibilidades reales de empezar, pues arranques con un plan de este tipo. Vale, bastante interesante. Y por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje ideal de tus ingresos que le pondría al PPR? Yo recomendaría que al menos destines el 15% de tus ingresos al ahorro, no al PPR, al ahorro. Y ese ahorro puedes decir, dependiendo de tus metas y de tus condiciones, qué porcentaje se va al corto, qué porcentaje se va al mediano y qué porcentaje se va al largo. Por decirte un ejemplo, un hombre de 30 años que es soltero, no tiene hijos, y que pues trabaja en una oficina, yo le recomendaría invertir el 30% en su PPR, por ejemplo, de ese ahorro, o sea, no el 30% de su salario, sino de ese 15% que dijimos, el 30% para su PPR, el 30% a lo mejor en SOFIPOS y CETES, que serían a corto y mediano plazo, y a lo mejor lo invertiría, ya tenemos ahí el 60%, el 40% a lo mejor en fondos indexados de bolsa de valores, que son al final del día renta variable, pero que tienen una estructura que permite que sean inversiones más o menos seguras. Y ese 40% que podría ser a mediano plazo en este tipo de fondos, pues los puedo sacar antes o después porque me lo permiten, pero van a generar un mejor ingreso, ¿no? Entonces, de esa forma yo distribuiría eso, pero cada persona tiene condiciones diferentes y específicas que pues pueda aprovechar. Ok, cambiando de tema, hay algo que se llama deuda inteligente. ¿Vale la pena endeudarse, por ejemplo, para estudiar una maestría o comprar una casa o incluso iniciar un negocio? Fíjate que la deuda inteligente o deuda buena en realidad es endeudarte para generar más dinero. Básicamente ese es el concepto. La deuda mala pues es endeudarte en gastos como ropa, como bolsas, comidas, salidas, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes encontrar el equilibrio en eso? Si es una deuda inteligente, es una deuda que me va a llevar a ganar más dinero. Si no, no es deuda inteligente. Yo te diría que, por ejemplo, una maestría sería ambiguo porque depende también de qué intereses te van a cobrar, de qué porcentaje. Si tienes, por ejemplo, la lana para pagar mes a mes eso que te estás endeudando, pues entonces está bien. Pero si te tienes que endeudar, la verdad es que los intereses te van a comer. Yo recomendaría que te pongas a ahorrar, que inviertas tu lana y que a lo mejor en 2 o 3 años te metas a esa maestría, por ejemplo. O, por ejemplo, si tú puedes pagar mes a mes esa maestría, pues págala. No le inviertas en otra cosa, inviértelo en tu educación. Pero bueno, eso ya es en ese caso. La deuda buena es todo lo que te vaya a llevar a traer más dinero a tu bolsillo. Si no te lleva a traer más dinero a tu bolsillo, es deuda mala. Ok. ¿Qué tan importante puede ser un fondo de emergencia? Vital, un fondo de emergencia es vital. Yo recomiendo que tu fondo de emergencia no lo tengas en el banco porque pues está perdiendo dinero con la inflación cada año, pero por ejemplo puedes ocupar aquí sí las SOFIPOS como NU, como Claro o Alá, para tener tu fondo de emergencia y que la lana esté creciendo, pero que si en una noche tuviste un accidente, algo pasó, un familiar se enfermó, puedas sacar esa lana al momento. Entonces, tu fondo de emergencia, si es con una SOFIPO, pues recomiendo que no exceda los 208,000 pesos para que te siga protegiendo el seguro ProSOFIPO. Y bueno, pues, si tienes más de esa lana, pues por lo menos que la diversifiques entre otras SOFIPOs o que la metas a lo mejor en algún instrumento que te permita tener la lana de esa forma disponible. Vamos a hablar acerca de los inversores principiantes. Para alguien que recién esté empezando a invertir en esto de las SOFIPOS, de las CETES, ¿cuáles son las opciones más seguras y accesibles? ¿Recomienda, por ejemplo, las CETES, fondos indexados o algo más? Yo recomiendo, primero que nada, que alguien que va a empezar a invertir se acerque a un experto.
Hoy en día vemos muchas personas que nos dedicamos a esto que no cobramos la asesoría, sino que nuestra ganancia está en que abran sus planes de ahorro o de inversión. Y además, si tú haces eso, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y te vas a ahorrar mucho dinero. Es como si tú pones a un trabajador de finanzas a hacer un escritorio. No es carpintero, no es su expertise. Entonces, claro que te va a cobrar una comisión porque es el debido reconocimiento de su trabajo. Sin embargo, te va a salir más barato invertir con un experto que hacerlo por tu cuenta. Ahora, ese experto te puede dar opciones. Por ejemplo, yo doy opciones cuando doy esta asesoría para que inviertan en Sofipos, que no tienen nada que ver conmigo, en CETES y en otros instrumentos, porque entonces analizamos la estrategia que te conviene más y decimos, bueno, vamos a meterle la mitad a CETES, vamos a meterle la mitad a Sofipos y vamos a meterle un 10% a tu plan de ahorro para el retiro, por ejemplo, de la cantidad que quieres ahorrar. Entonces, lo primero, yo te diría que es acercarte a un experto que te pueda orientar. Verifica que el experto sea un experto, verifica que tenga certificaciones, verifica que trabaje con instituciones que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera. Y una vez hecho eso, te recomendaría empezar con renta fija. Renta fija son los fondos que te garantizan por contrato que te van a entregar. Ahí sí vamos a CETES, ahí sí vamos a Sofipos, ahí sí vamos a seguros como el PPR. Y ya después de eso, o incluso eso, si tienes la orientación de un experto, puedes aventarte a lo mejor a invertir en riesgo moderado, como lo son los fondos indexados, por ejemplo. Es invertir en bolsa de valores de Estados Unidos, pero al final del día en fondos que distribuyen el riesgo entre varias empresas. Entonces, la principal opción sería empezar de esta forma y ya después, conforme vayas avanzando y vayas aprendiendo, puedes aventurarte a buscar otras opciones. Ok. Las personas entre 25 y 45 años que no tienen conocimiento alguno de finanzas ni de todo esto, cometen bastantes errores. ¿Cuál sería el principal que los deja endeudados o que se hacen un quinto en su cuenta, por ejemplo? ¿Cuál sería? El principal error es, número uno, diría yo que no invertir. Porque mucha gente tiene miedo de invertir y en México la mayoría de gente no invierte. Entonces yo te diría que el principal riesgo es dejar que la lana se pudra ahí con la inflación. La lana se tiene que mover para que genere dinero. Número dos, invertir sin conocimiento. Cuando tú inviertes sin conocimiento, la verdad es que te arriesgas muchísimo y dependes de otras personas. Y número tres, no acercarse a un experto. Cuando tú te acercas a un experto, te ahorras muchos pasos y te ahorras mucho dinero, porque ese experto te puede orientar en cómo puedes mejorar y cómo puedes eficientar. Es lo mismo que si tú vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y haces ejercicio por tu cuenta, ya estás mucho mejor que el que está echado en su casa. O sea, ya como así estés ahorrando debajo del colchón, ya tienes el hábito del ahorro, vas mejor. Pero si tú en lugar de ir al gimnasio nada más o salir nada más a la calle a ver qué te inventas para hacer ejercicio, vas con un experto, con una entrenadora que te diga, oye, vamos a empezar con esta rutina porque basado en tu peso y en tus condiciones eso es lo más recomendable y puedes además aprovechar esto con la alimentación y entonces vas a tener muchos mejores resultados. Entonces yo te diría que el tercer error es no acercarse con un experto. Y un cuarto, un bonus para esta pregunta, yo te diría que es arriesgarse demasiado cuando no es necesario que te arriesgues. O sea, si tú te arriesgas a invertir, por ejemplo, toda tu lana en cripto o en alguna empresa en específico, cualquiera que me digas de la bolsa de valores, pues la verdad es que estás arriesgándote mucho. Hoy en día está el caso de la tecnológica Nvidia, que pues bueno, o sea, mucha gente lo veía como una opción súper segura porque decía, bueno, pues que son las que fabrican las tarjetas inteligentes y los chips y todo eso, y pum, cayó, ¿no? Entonces imagínate, lo mismo pasó con Blockbuster. En su momento todo el mundo creía que Blockbuster pues nunca iba a perder su lana, igual que hoy en día Netflix. Entonces, si tú metes toda tu lana en Blockbuster y arriesgas demasiado o en criptomonedas o en alguna cosa y no la diversificas, tienes un riesgo enorme de que algo salga mal con eso y pierdas toda tu lana. Por eso la mejor opción pues, es diversificar. Ok, hablando de la diversificación, una parte de ese dinero va a los seguros, pero mucha gente no sabe qué seguros son vitales para que pueda estar seguro. Claro. Por ejemplo, ¿qué seguro es más importante? ¿Si el seguro de vida o uno médico o uno de gastos mayores? Yo te diría que cada seguro cumple una función y no hay un seguro que sea más importante que el otro. La realidad es que depende del caso de cada persona. Por ejemplo, una persona que no tiene familia, a lo mejor lo más importante para él sería su salud. Yo te diría que para esa persona su seguro de gastos médicos mayores es lo más importante. Yo te diría que una persona que tiene hijos y que quiere garantizar su educación,
y que quiere además tener un respaldo financiero por si algo le pasa, sería un seguro educativo. Y una persona que a lo mejor no tiene problema con atenderse en una institución pública de seguridad social, y que quiere, por ejemplo, garantizar que de viejito no le falte que comer, pues entonces sería un seguro como lo es un PPR, ¿no? Ok. Entonces, cada seguro tiene cierta funcionalidad. Sin embargo, es muy chistoso ver cómo de repente sí aseguramos una cosa material como el coche, pero no aseguramos nuestra salud. O si aseguramos una cosa que no nos importa en teoría, tú pregúntale a un papá qué te importa más, tu hijo o tu coche, y te van a decir mi hijo 100 veces, pero van a asegurar primero el coche antes que la educación de su hijo. Es increíble, o sea, ¿cómo garantizas que tu coche lo vas a tener y no garantizas que vas a tener a tu hijo en una buena escuela, ¿no? Entonces, cuando tú sabes además que amas más a tu hijo que a tu coche, porque cualquier papá te va a decir de forma consciente que ama más a su hijo que a su coche, pero luego las acciones nos llevan a actuar de forma irracional. Entonces, cada seguro es atendiendo cierta cuestión. Tú tienes que preguntarte como persona qué es lo más importante para ti y basado en esto adquirir un seguro que pueda proteger eso. ¿Cómo podría saber una persona que no esté sobregastando en un seguro que no necesita o que no está gastando lo suficiente en un seguro vital para su vida? Yo te diría que un seguro siempre es mejor tenerlo que no tenerlo. Sin embargo, hay muchos seguros que desde mi punto de vista no son necesarios. Por ejemplo, los seguros en tiendas departamentales, los seguros en bancos, que generalmente son accesorios porque ellos no se dedican a eso. Y de hecho terminan haciendo algo que se llama reaseguramiento, que es que mandan ese seguro, el riesgo lo mandan a una aseguradora. Yo te diría que si tú quieres empezar a tener un seguro o una cultura de los seguros, te acerques a un experto con seguros, porque la mayoría de las personas conocen los seguros básicos, el del coche, el de gastos médicos mayores tal vez, pero no conocen el seguro educativo, que es para garantizar la educación de tus hijos y su bienestar. No conocen el seguro para garantizar tu retiro, para que no te andes muriendo de hambre cuando ya no puedas trabajar. Y una serie de cosas que no son, digamos, tan públicas o tan conocidas. Entonces, yo te diría que la parte primordial es acercarte con alguien que te pueda orientar. Ok. Hablemos de la compra de vivienda. Comprar una casa es para la mayoría de las personas es el gasto más importante de su vida. ¿Cuál es el momento ideal para hacerlo? ¿Y qué consideraría para no estar sobregastando en algo que no necesita todavía? Me van a tirar mucho hate, pero yo recomiendo no comprar casa. O sea, yo, sobre todo todos los que se dedican al tema inmobiliario me van a tirar muchísimo hate. Pero yo recomiendo no comprar casa porque el porcentaje que tú puedes ganar en otros instrumentos, en donde tienes la lana más disponible, es mucho mejor y te quitas de muchos problemas. Una persona que compra su casa y que la renta, por ejemplo, o que la compra y que renta ahí, muchas veces pudo haber ganado más dinero con ese dinero en CETES, incluso en instrumentos de fondos indexados y en muchas otras en dineros que tienes más a la vista y que te generan menos problemas que en una casa. En una casa, por ejemplo, tú tienes que darle mantenimiento. Si la rentas, tienes que buscar que sean buenos, pues para las personas que van a estar, buenos pagadores, los que van a estar ahí. Tienes que buscar, pues, que darle mantenimiento. Tienes un chorro de cosas en las que al final del día vas a invertir ese dinero. El porcentaje que se da más o menos es como del 8% anual. Salvo que tú te dediques a esto y seas un experto en esto y sepas exactamente en dónde invertir, porque ahí la plusvalía va a elevarse y demás, pero eso ya es un negocio, eso ya es tu expertise. Si eres una persona que quiere invertir, la verdad es que en instrumentos tan sencillos como CETES o como, por ejemplo, si lo quieres a largo plazo y lo combinas, a lo mejor algo en CETES, a lo mejor algo en SOFIPOS como NU, a lo mejor algo en fondos indexados, a lo mejor algo en el plan personal de retiro, eso te va a dar más de ese 8% y además no te van a cobrar impuestos en muchos de ellos, y a diferencia de una casa en la que sí, cada año pagas el impuesto del predial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en porcentajes, la realidad es que sale mucho mejor invertir esa lana de otra forma. Ahora, si tú quieres tener tu casa porque eso te da seguridad y te hace sentir bien, eso es completamente diferente. O sea, compra tu casa porque quieres tener tu casa, pero no la compres pensando que es la mejor inversión, porque no lo es. La mayoría de las personas estamos en una época de nuestras vidas que queremos disfrutar, salir a vacacionar, a comprar en tiendas, pero ¿cómo podríamos encontrar un balance entre un ahorro saludable y poder disfrutar nuestra vida? Yo te diría que por lo menos busques ahorrar el 15% de tu ingreso mensual. Si tú ahorras el 15% y lo diversificas a corto, mediano y largo plazo, tienes muchas más posibilidades de que te vaya bien.
Y lo más probable es que no te pierdas de nada. Con ese 15% no cambia tu nivel de vida, no cambian tus gustos, no cambia la gente con la que puedes salir. Pero ese 15% que a cortito plazo pareciera nada, a largo plazo va a ser muchísimo. Pero si ese 15% que a largo plazo es muchísimo, nunca lo estás ahorrando y te lo despilfarras en una comida que no necesitabas porque ya saliste a una, en comprar algo adicional en la tienda que no necesitabas porque ya te compraste una playera, por ejemplo, y no necesitabas la otra, cosas así por el estilo que realmente no te afectan. La realidad es que a largo plazo, pues no vas a tener ningún colchón donde aterrizar cuando te caigas, porque en esta vida la gran mayoría en algún momento nos vamos a caer. Si tú tienes esas inversiones bien hechas a una buena edad, lo más probable es que tengas ese colchón financiero que te sostenga en tiempos de altas, de bajas, de más o menos. A esto que le llamamos el gasto hormiga, ¿cómo lo podríamos detener en una persona, por ejemplo, que no sea muy madura, alguien de 25, 30 años, que se la pasa comprando sus papas, su café? ¿Cómo lo podríamos detener o cómo por lo menos moderarlo? El enemigo mortal del gasto hormiga se llama presupuesto. Con un presupuesto tú puedes atender exactamente qué quieres gastar en cada cosa. Y entonces puedes decidir qué gastos sí vas a hacer y qué gastos no. Cuando son hormiga es justamente porque son pequeños y porque no nos damos cuenta. Cuando tú tienes un presupuesto, entonces te das cuenta. Y entonces ya decides, bueno, sí me voy a gastar en el café, pero una vez a la semana, no todos los días. Bueno, sí me voy a gastar en las papitas, pero una vez cada 15 días, porque además me afecta la salud. Bueno, sí voy a salir a comer, pero el fin de semana, no todos los días. Y entonces ya esos gastos hormiga los tienes localizados, focalizados, y entonces los puedes empezar a eliminar. Y con ese dinero puedes ahorrar, por ejemplo, sí para comprar tu casa, sí para comprar tu coche, sí para ahorrar para tu retiro, si tienes hijos, sí para la educación de tus hijos, que seguramente es mucho más importante ahorrar para eso que ahorrar o gastarte el dinero en una comida que al rato ni te vas a acordar, ¿no? Okay. Hablando de la educación de los hijos, para las personas que acaban de tener hijos o que son padres jóvenes, ¿qué instrumentos les recomendaría para que pudiesen ahorrar en el futuro y en la educación de sus pequeños? El mejor instrumento para ahorrar para la educación de tus hijos es un seguro educativo, sí o sí, 300 veces por encima de cualquiera que me pongan. Y reto a cualquier persona que venga y que me diga que es mejor CETES, que es mejor una SOFIPO, que es mejor lo que sea. Porque el seguro educativo es justamente un seguro. Es para proteger la educación de tus hijos, que es lo que más amas. Entonces, de entrada te van a dar rendimiento, o sea, de todo lo que metas ahí te van a dar, si empezaste a los 0 años o al 1 año, te van a dar más del doble de lo que ahorraste. Entonces, claro que tiene rendimiento, pero esa no es su principal función. Su principal función es que va a garantizar la educación de tus hijos. Porque además de que te van a dar ese rendimiento, te van a dar un seguro en dado caso de fallecimiento y en dado caso de invalidez. Tu hijo va a estudiar contigo si no te pasa nada y llegas a los 18 años. Sin ti, si llegas a fallecer, le van a dar la misma cantidad que tenías pronosticada para que recibiera a sus 18 años, se la van a dar a los 18 y en ese momento que falleciste se la van a dar a tu familia. Y a pesar de ti, porque además te van a dar ese seguro si llegas a tener invalidez. Entonces, si tú te llegas a enfermar o a tener un accidente que te impida trabajar, te dan a ti ese dinero en vida y cuando tu hijo cumpla 18 años, le dan ese ahorro que tenías programado. Entonces, blindaste de todas las formas posibles su educación. Esto va a hacer que tu hijo estudie en la mejor escuela que tú tenías pensado para que estudiara, contigo, sin ti o a pesar de ti. Ok. Y estamos hablando de ahorrar, de invertir, de no gastarnos todo nuestro dinero a lo tonto, pero hay algo que no está en nuestro control que se llama la inflación. ¿Cómo podemos proteger a nuestros ahorros y nuestras inversiones de este enemigo mortal que tenemos, que es la inflación? La inflación sí se puede proteger siempre y cuando metas tu dinero a instrumentos que te garanticen rendimiento por encima de la inflación. Los seguros educativos, los PPRs, todo esto te garantizan rendimientos por encima de la inflación. Entonces, el enemigo mortal de tu dinero, pues claro que es la inflación y la única forma de tenerlo es poner tu dinero en instrumentos que te garanticen este rendimiento. Si tú lo dejas abajo del colchón, si tú lo dejas en una cuenta de banco que no te da ni de chiste cercano a la inflación, ese dinero se va a ir consumiendo poco a poco. Pero si tú ese dinero lo acomodas en este tipo de instrumentos, la inflación no va a ser un problema para ti porque tu dinero va a estar trabajando y va a estar generando incluso más de lo que marca la inflación. Por ejemplo, ¿qué estrategias podría recomendar a alguien de
que acaba de empezar a trabajar y que quiere proteger su dinero desde ahora? Yo lo que haría sería meter una parte en Sofipos, que es a corto plazo, una parte en CETES, que es a mediano, y una parte, por ejemplo, en su plan personal para el retiro, que es a largo plazo. El porcentaje ya lo puedes destinar y puedes subirle, bajarle, quitarle, ponerle. Lo puedes decidir, lo puedes negociar contigo mismo. ¿Qué porcentaje quiero para esto? Para esto y para esto. No importa la cantidad que ganes. Yo siempre digo, no importa cuánto ganas, importa qué haces con lo que ganas. Entonces, si aunque ganes poquito porque estás iniciando tu vida laboral, tú distribuyes tus inversiones de esa forma, sí o sí vas a tener unas buenas finanzas personales. No es magia, no es nada fuera de lo normal, es planeación financiera. Lo mismo que si tienes planeado ir al gimnasio, vas a tener un cuerpo saludable. Lo mismo que si comes sano, vas a tener salud. Lo mismo que si ahorras e inviertes, vas a tener finanzas saludables. Así de fácil. Hace rato estábamos hablando del seguro de vida, pero para aquellas personas que no tienen familia, ni hijos, ni nadie que dependa de ellos económicamente, claro, ¿sí vale la pena tenerlo? No, de hecho, yo te diría que el seguro de vida vale la pena, como bien dices, para quien tenga dependientes económicos. Si no tiene dependientes económicos, yo recomiendo, por ejemplo, un plan personal de retiro que no tenga seguro de vida. Incluso, por ejemplo, hay algunos fondos que son indexados en Dow Jones, en S&P 500, en Nasdaq, que son justamente para las personas que no tienen dependientes económicos. Te dan un seguro de vida de 10,000 pesos, que te cuesta al año como 150 pesos, dependiendo de la edad. O sea, pagas al año 150 para que puedas meter tu lana a través de la aseguradora a invertir en esos fondos. Y te dan un rendimiento más o menos como del 14% anual, que está por encima de CETES, de NU, de todas esas. Y la aseguradora te cobra un 1%. Este histórico que te digo, por ejemplo, en el caso de GNP, es de los últimos 10 años. Entonces, si tú no tienes un seguro de vida porque no tienes familia, puedes abrir un plan como estos y tienes todas las ventajas que te da un seguro. Por ejemplo, ahorrar en este tipo de seguros es inembargable. Tienes algún conflicto, algún problema, te van a embargar cuentas, este dinero no lo pueden tocar porque está en un seguro. Después de los 60 años, puedes recibir este dinero totalmente libre de impuestos. Puedes crear un fideicomiso para que te lo entreguen en mensualidades, en parcialidades, gracias a que lo metiste a través de una aseguradora. Entonces, la cosa es que tú busques qué instrumentos te pueden dar esto, y la forma más fácil de encontrarlo pues es a través de expertos que te puedan orientar, ¿no? Siempre y cuando verifiques que están certificados, que trabajan con instituciones reguladas, etcétera, ¿no? Pero esa es la forma en la que un seguro de vida pues te ayuda cuando tienes familia, pero te estorba cuando no la tienes. Ok. Y bueno, para finalizar, si alguien quiere jubilarse antes de los 50 años, ¿qué estrategias fundamentales sí o sí debería seguir? Invertir. Todo se resumiría a invertir desde temprana edad, porque mientras más temprano inviertas, el dinero va creciendo a través del interés compuesto y se vuelve una bola de nieve. Y llega un punto en el que el dinero se va a reinvertir, pero alcanza para que saquen una pequeña parte para que te estén dando una mensualidad. Entonces, de esa forma tú puedes decir, bueno, ya tengo, por decirte algo, ¿no? 10 millones de pesos que me generan anualmente 1 millón de pesos. Voy a, en lugar de, y acomodarte a lo que se puede. Por decirte algo, con esos instrumentos, imagínate que te dieran, vamos a ponerle un 12%, ¿no? Que te dieran 1,200,000. Entonces tú dices, bueno, voy a ocupar 1 millón de pesos para vivir ese año y voy a dejar mi millón, mis 10 millones, y además voy a seguirle metiendo 200,000 para que se siga acrecentando más el fondo, y dentro de 5 años, en lugar de que me den 1 millón, me puedan dar 1,500,000. Entonces, de esa forma, el dinero sigue creciendo a través del interés compuesto y cada vez te pueden dar mensualidades más grandes. Pero si tú empiezas a gastar más de lo que de ese presupuesto que tenías, entonces lo más probable es que poco a poco ese dinero se vaya consumiendo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Creo que respondí todo lo que le pregunté. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos del TEC de Monterrey y acá seguimos a las órdenes.